Sierva amada. Dios te bendiga mucho. Gloria al nombre del Señor. Bueno, me siento un poco lejos. ¿Será que podré bajar para allí? ¿Sí? ¿Puedo? Sí, porque me siento muy lejos. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué no le da un aplauso fuerte al Señor? Nuevamente en esta noche, es una noche de bendición, una noche de poder, una noche de autoridad, una noche donde el Señor ya está tomando control de tu necesidad. Aleluya, la persona sublime del Espíritu Santo se está moviendo de una manera especial. Realmente oraba para poder llegar porque estuve 4 días en cama con gripe y bronquitis, bueno, pero gloria al Señor, aquí estamos alabando y glorificando al Señor. Y déjeme decirle que esta es una noche especial, no es una noche más. Es una noche especial porque la persona del Espíritu Santo algo especial ya está haciendo. Antes que vos y yo lleguemos a su casa, Él ya ha venido y ha preparado algo especial para cada uno de nosotros. Y ya que este es un culto referido a la familia, de verdad que estaba orando en este día. Dios me dio una palabra muy conocida, pero yo no sé si todos conocen mi testimonio. ¿Cuántos escucharon mi testimonio? Levante su mano. Bueno, son 2, 3, 4 que conocen mi testimonio. Bueno, no lo voy a contar todo, pero sí voy a resumir un poquito, ya que el Señor me sacó de un lugar donde verdaderamente su poder se ha manifestado a través de esa libertad que el Señor me ha dado. Déjame contarte un poquito. Con 4 años de edad mi padre se fue del hogar. Mi madre era una bailarina de tango, ella cantaba y bailaba con Julio Sosa, era una mujer de la farándula. Mi padre, un inmigrante italiano, se conocen, se casan y bueno, mi hermano tenía 6 años y yo tenía 4 años cuando mi padre abandona el hogar. Ya desde el vamos, el enemigo destruyendo el hogar, destruyendo la familia, como tantos casos que quizás en esta noche muchos han tenido que pasar y padecer. Y verdaderamente después de haber formado una familia, vinimos con tantas heridas, vinimos con tantas cosas que verdaderamente solo el Señor pudo hacer un milagro para restaurar nuestras vidas y nuestra familia. Sabe que cuando mi padre abandona el hogar, mi madre comenzó a hacer una vida muy diferente a la que llevábamos. Nosotros vivíamos en Capital. Mi madre la veíamos durmiendo de día y llegaba un horario donde ella se vestía con esos vestidos de bailarina, se iba. Cuando ella regresaba a casa, nosotros dormíamos y cuando nosotros nos levantábamos, mi madre dormía. Así que ella preparaba unas mesas con todo lo que nosotros podíamos desear. Sí, comida, no nos faltaba de comer, había tortas, había lo que nosotros queríamos. Me acuerdo que teníamos zapatitos blancos y no nos faltaba ropa, pero mi padre no estaba. Mi madre comenzó a hacer una vida de prostitución, luego conoce a un varón con el cual rehace su vida. Cuando ella rehace su vida, este hombre inmediatamente la saca de aquel mundo de Capital, la saca de ese ambiente artístico y nos lleva allí a vivir al kilómetro 35. Te estoy hablando del año 1966. El kilómetro 35 era campo,
había un rancho espaciado del otro, había tambos, bueno, el río no estaba entubado, 2 gotas caían y se inundaba todo. Bueno, allí comenzamos con mi hermano a vivir una vida totalmente diferente, donde ya no había mesas para comer, donde ya no vestíamos los zapatitos blancos, sino comenzamos a conocer lo que era el hambre. Mi madre comenzó a ser sometida por este hombre con golpes. Él tomaba y se emborrachaba y se convertía en un hombre totalmente violento. Golpeaba a mi madre y nosotros con mi hermano veíamos aquellos cuadros terribles y comenzamos a tener, estar llenos de trauma, de dolor, y había cosas que no entendíamos. Este hombre perdía la cabeza después que tomaba. Comenzamos a ver cómo él golpeaba a nuestra madre, comenzamos a ver cómo él abusaba de ella sexualmente delante nuestro, siendo tan pequeños. Tener que ver todo esto era terrible. Recuerdo que comenzamos a entender y saber lo que era el hambre. Empezamos a salir a los tambos a pedir para comer. Robábamos quintas, bueno, golpeábamos nuestras manos en diferentes casas, hasta que llegamos a un lugar que creo que existe todavía, la quema del 35, donde descargaban los camiones de basura, y con mi hermano allí esperábamos, abríamos las bolsas, comíamos en la quema. Nos transformamos en 2 pequeños de la calle, llenos de granos, de piojos, expuestos al peligro, expuestos a tantas cosas. Pero esa era nuestra realidad, esa era nuestra vida. Y sabe que recuerdo que en una oportunidad llegamos a un campo de fin de semana donde habíamos ido a pedir que comer, y había una tremenda tranquera que estaba abierta, se movía. Y con mi hermano jugábamos en esa tranquera y golpeábamos y decíamos doña, llamábamos a la gente que estaba lejos allí vacunando ganado, pero nos escucharon. Recuerdo que viene caminando de allí una mujer que nos ve, y lo primero que vimos en ella era su sonrisa. Nosotros no sabíamos, ella era cristiana, era una mujer convertida a Cristo, y nosotros con mi hermano no sabíamos nada de Dios, nada, no conocíamos nada. Recuerdo que ella nos pregunta qué queríamos y le dijimos que teníamos hambre. Nos hizo pasar, nos sirvió el arroz con pollo más rico que comí en la historia de mi vida. Mire, parece que lo saboreo. Recuerdo que nos sentó en una mesa donde ya no usábamos cubierto, así que ahí meta mano comer pollo, comer el arroz. Y mientras nosotros comíamos, esta mujer estaba siendo ministrada por Dios. Dios estaba ministrando su corazón, y ella comenzó a sentir en su interior ayudarnos. Comenzó a preparar unas cajas, unas bolsas. Y cuando terminamos de comer, ella nos pregunta, ¿a dónde viven? Le dijimos, del otro lado del monte, allá en el Bajo. Yo voy a ir con ustedes. Cargó todo en un sulky y yo me agarré la cabeza y le dije, no, porque si está don Alfredo te va a sacar escopetazo, debe estar borracho. Yo me imaginaba el cuadro que veíamos todos los días, borracheras, golpe, todo tirado, todo sucio. Mi madre terminó emborrachándose al lado de este hombre, así que no había quien mirara por mi hermano y por mí. Pero qué maravilloso es saber que había uno que nos estaba mirando. Aplaudile al Señor. Recuerdo que allí comenzamos nosotros a conocer a esta mujer. Ella se transformó en la tía Olga. Comenzó a venir todos los fines de semana a traernos cosas para comer, a traernos ropa.
Yo no sé lo que había pasado, estoy resumiendo un poco la historia, pero recuerdo que don Alfredo no estaba en casa ese día que venía ella. Ella llegaba a casa con bultos de comida, de ropa, y mi madre ese día no se emborrachaba. La casa estaba ordenada, así que ella se había transformado en nuestra tía Olga, y mi madre también se llamaba Olga. Recuerdo que el día que nosotros llegamos por primera vez con el sulky cargado y recuerdo que yo bajé del sulky y le dije que esperara porque tenía miedo que don Alfredo esté ahí, pero me encuentro con que mi madre estaba llorando, las cosas estaban ordenadas, mi padrastro no estaba, así que comenzaron a bajar todas las cosas. Y en un momento le digo a mi mamá: mamá, nosotros encontramos una señora que se llama Olga como vos, quiere hablar con vos. Y mi madre estaba muy mal, estaba llorando, me pidió que la haga pasar. Ella pasa dentro de la habitación, donde su habitación tenía una puerta que era una tabla que se apoyaba, vivíamos en un rancho. Y recuerdo que hoy que tengo uso de razón y después lo supe, que esta mujer le predicó el evangelio de Jesucristo a mi madre. Mi madre aquel momento, gracias hermana, mi madre en aquel momento entrega su corazón a Cristo. Y fue en el momento donde allí por primera vez se predicó el evangelio en la casa de una mujer que estaba desesperada, una mujer alcoholizada, una mujer golpeada, en el hogar de una familia donde el diablo había destruido todo y el plan del enemigo era mantener la destrucción en nuestra descendencia. Y déjame decirte esto en esta noche: si el enemigo se propuso destruir tu vida, destruir tu familia, destruir tu descendencia, puedo asegurarte que si vos estás aquí en esta noche en la casa de Dios, viene la restauración para tu vida, tu familia y toda tu descendencia. ¡Aleluya! Dale gloria en esta noche, dale gloria en esta noche, porque el Señor vino a deshacer las obras del diablo. Recuerdo que todos los fines de semana venía la tía Olga. Una mañana nos levantamos y todo parecía estar bien. Ese día estaba don Alfredo, no estaban borrachos. Nosotros veíamos cuando nos despertábamos, salíamos directamente, nos íbamos a la quema y ahí estábamos todo el día. Y volvíamos a casa cuando bajaba el sol, por el hecho que no queríamos vivir todo lo que vivía mi madre en aquel lugar. Pero esa mañana mi madre no estaba borracha, estaba haciendo unas cosas. Y como era muy precaria la casa, la cocinita, ella cocinaba en un brasero, había una ventanita muy baja y empezaron a discutir y mi padrastro violentamente le da una trompada en la cabeza. Mi madre cae y va con todo el cuerpo y su cabeza golpea contra esa ventana. Los vidrios se rompen y nosotros comenzamos a ver sangre por todos lados. Mi hermano se tiró contra mi padrastro y él lo revolvió, lo lastimó todo. Y recuerdo que de repente alguien apareció con un carro, la cargaron allí, se la llevaron. Cuando la traen de vuelta tenía toda la cabeza vendada, le habían dado puntos. Pero pasó algo, mi padrastro golpeó ferozmente a mi hermano. Cuando llegó el fin de semana que llega la tía Olga, mi madre llorando le pide por favor que se lleve a mi hermano. Llévate a mi hijo, por favor, déjame con Rosita, porque tengo miedo que este hombre mate a mi hijo. Para mí fue tremendo, fue traumática la separación con mi hermano, porque los dos salíamos a pedir, los dos robábamos las quintas, los dos comíamos en la quema y éramos compañeritos. Pero bueno, él se fue con la tía Olga
y yo continúo viviendo con mi madre. Mi madre cayó muy enferma, no sé lo que tenía, pero recuerdo que estaba muy delgadita y que se levantaba agarrándose de las cosas. Mi hermano se va, yo no sabía que iba a pasar mucho tiempo, que no lo iba a ver. Quedo allí con mi madre. Todo seguía igual. De repente la tía Olga no seguía viniendo a casa y mi hermano tampoco. Recuerdo que una mañana mi madre se levanta y estaba apantallando así sentada en un banquito, en un cajoncito que tenía allí el brasero, y cuando veo su carita estaba llena de lágrimas. Y yo fui y la abracé y mi madre me dice: si a mamá le pasa algo, yo te pido que busques a la tía Olga y a tu hermano, no te quedes con don Alfredo. Recuerdo que salté de su regazo y di unas vueltas jugando por ahí y mi madre me manda a hacer un mandado. Cuando voy a hacer el mandado había que cruzar todo un puente y era lejos para ir al almacén. Me acuerdo de la latita de conserva, había algo más pero no me acuerdo. Sí me acuerdo de la latita de conserva porque yo la venía revoleando y venía jugando como cualquier niño. Pero cuando voy llegando a casa veo los camiones de bomberos, veo algunos vecinos de alrededor y todo el rancho prendido fuego. No había nada. Yo quería entrar a buscar a mi madre y una persona, una mujer, me agarra fuerte del brazo y me dice: tu mamá no está ahí, se quemó un poquito, la llevaron al hospital. Y yo me quedé allí, mi padrastro no estaba, no había casa, no sabía qué hacer en ese momento. Yo quería ver a mi mamá y recuerdo que esta mujer me lleva con ella a su casa. Cuando me lleva con ella yo pierdo el sentido de orientación, no sabía para qué lado tenía que ir para buscar a la tía Olga. Ellos tenían un campo de fin de semana. Yo tenía 6 años y recuerdo que perdí el sentido de orientación y en esa casa no me dejaban salir. Comenzaron a golpearme, comenzaron a abusar, comencé a vivir otra experiencia en mi vida traumática y dolorosa. Pero sabes, recuerdo que cuando yo no sabía, cuando mi hermano se fue a vivir con la tía Olga, él comenzó a frecuentar la escuela dominical todos los domingos. Ellos supieron de mi madre antes que yo, porque ellos fueron a buscarme y no me encontraron. Todos hablaban de ese incendio y hablaban de la muerte de mi madre. Yo no sabía en ese momento, yo creí que mi madre estaba viva. Me habían dicho que iba a volver a verme, iba a venir a buscarme. Así fue pasando el tiempo que estuve de casa en casa. Estuve hasta los 9 años caminando por un caminito que llevaba a la ruta y me sentaba en una alcantarilla y miraba de los colectivos a ver si bajaba mi mamá a buscarme. Perdí toda la conexión, pero déjame decirte, mientras yo estaba perdida, mientras el enemigo estaba buscando la manera de destruirlo todo, había una iglesia que estaba orando por Rosita, la hermanita perdida de Antonio. Había todo un pueblo que estaba clamando. Habían pasado de 2 a 3 años cuando ellos me encuentran. Cuando ellos me encuentran ahí, yo me entero que mi madre había sido asesinada el mismo día que se prendió fuego la casa. Mi padrastro la había golpeado y prendió la casa a fuego con mi madre adentro. Eso fue traumático para mí. Cuando fui a vivir con la tía Olga, sufro otro dolor porque no nos podían tener a los dos, así que mi hermano fue criado por la madre de ella y yo por ella en hogares separados. Pero pasó algo tremendo. Recuerdo el primer domingo cuando me llevan a la iglesia por primera vez. Yo no tenía noción de que había un Dios,
Dios. Yo solo quería a mi mamá y había mucho dolor en mi corazón, y como mujercita había sido abusada, entonces había mucho sufrimiento, mucho rechazo, muchos traumas en mí. Pero llegó el primer domingo donde me llevan a la iglesia por primera vez. Me acuerdo cuando entramos en una iglesia pequeña de la Asamblea de Dios. El pastor en aquel entonces era el abuelo Antonio Crudo, que quizás alguno ha escuchado nombrar, el abuelo de Juan Crudo, el papá de Pascual Crudo. Ese era el pastor en aquel entonces. Recuerdo cuando yo entro a la iglesia ya con mis 10 años, parecía que no había nadie en el templo, pero de repente veo que mujeres peinando canas, con sus cabellos blancos, se levantan de estar de rodillas con lágrimas, me abrazan y me dicen: Rosita, te encontramos, hijita querida, te encontramos. Y amados, cada mujer me empezó a abrazar. Ese abrazo era el abrazo, me recordaba el abrazo de mi madre. Esas mujeres llenaron mi corazón. Yo no conocía de Dios, pero Dios se manifestó en esa mañana a través del abrazo de esas mujeres. Como Dios se manifiesta en tu vida, en tu familia, a través del abrazo que vos, mamá, le das a tu hijo, a través del abrazo que vos le das a tu esposo, a tu esposa, a tu familia. A través de ese abrazo la presencia de Dios se manifiesta. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Recuerdo que yo, cuando salgo esa mañana, la tía Olga me pregunta: ¿te gustó? Le digo: quiero volver el otro domingo porque me abrazaron todas. Y yo esperaba con ansias el próximo domingo. Y cuando iba de camino a la iglesia, solo pensaba en los abrazos, porque me hacían recordar al abrazo de mi madre. Amados, no hubo palabra, porque yo era neófita, era ignorante, no entendía nada. No hubo palabra que cautivó mi corazón, pero sí cautivó mi corazón el amor de Dios revelado a través de esa gente de Dios. Aleluya. Si vos sos de Dios, si su presencia habita en tu vida, algo se tiene que desprender, algo tenés que ministrar, algo tenés que transmitir. Aleluya. Recuerdo que llegó una mañana, ya tenía mis 12 años, y acá estoy resumiendo, cerrando el testimonio. Ya tenía 12 años, yo no faltaba los domingos, escuchaba todas las historias bíblicas, me conocía la historia de David, de Sansón, de Ana, de Moisés. Bueno, conocía todas las historias, hasta había escuchado sobre la crucifixión de Jesús y había escuchado tantas cosas. Esa palabra que había sido sembrada en mi corazón, algo estaba haciendo, porque la palabra es viva y eficaz. Algo estaba produciendo en mi vida. Y recuerdo que una mañana, con 12 años de edad, mi maestra me dice si yo quería servir a Dios. Y yo le dije que sí. Fue mi primer servicio, hacer el mate cocido para los chicos. La tarea empezaba a las 10 de la mañana, a las 8 yo estaba tocando timbre. Era mi primer servicio, mi primer amor. Aleluya. Recuerdo que llegué a la iglesia, toqué timbre y sale una sierva de Dios que era la que cuidaba el templo y me dice: Rosita, es muy temprano, ¿te animás a quedarte solita en la iglesia hasta las 10 que vienen los maestros? Sí. Yo entré, puse la olla, acomodé los vasos y la cocina estaba fuera de lo que era el templo. Tuve un impulso en un momento, abrí el templo, no había nadie, veía todos los bancos,
allí arriba del púlpito el pastor tenía el himnario de Sión, y a mí me encantaba esa alabanza: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista mi nombre, yo feliz responderé. Y comencé a cantar sin saber cantar mucho, y como sabía que ese lugar era santo, me bajé a cantar con el himnario, pero no había nadie, eso creía yo. Pero alguien estaba allí que era invisible. Era la persona sublime del Espíritu Santo. Algo me llevó a doblar mis rodillas. Yo creí que estaba sola, pero allí estaba el Señor aquella mañana. Yo recuerdo que empecé a hablar, y cuando empiezo a hablar con Él, yo ya no lloraba por mi mamá. Yo no tenía dolor en mi corazón, tenía alegría. Estaba sola. Algo sucedió en mi interior. Esa presencia comenzó a manifestarse en mi vida, y yo comencé a orar, y primeramente me acordaba cómo oraban mis maestros, pero después la oración comenzó a fluir. Aquella mañana yo me sentí envuelta de un calor que jamás había sentido. Alguien estaba allí, yo no estaba sola. El Señor estaba aquella mañana a través de la persona del Espíritu Santo. Cuando yo comienzo a oírme, comienzo a oír lo que hablaba, me doy cuenta que no entendía lo que hablaba, porque había sido bautizada con el Espíritu Santo aquella mañana. Pero cuando Él vino a mi vida, sacó el estado de huerfandad, sacó el estado de dolor, sacó el estado de pensar: ¿para qué nací? ¿Para qué vine a este mundo? Porque teniendo 10 años pensaba: yo no quiero estar acá si mi mamá no está, yo no quiero vivir si mamá no está. ¿Para qué nací? Pero aquella mañana se reveló mi verdadero ADN. Aquella mañana se reveló la persona del Espíritu Santo, que abrió mis ojos espirituales. Hoy abrió mi corazón, y no me sentí una huérfana, sino me sentí hija. Oh, gloria, aplaudile al Señor. Así me encontré con Él, pero mi vida transcurrió. Mi pastor, cuando quise acordar, estaba arrodillado al lado mío, el abuelo Antonio Crudo. Y cuando salgo de todo ese estado, de ese fuego, de toda esa presencia que me invadió, yo no sonreía, empecé a sonreír. Mi pastor me dice: hijita, lo que recibiste esta mañana, no lo pierdas. Cada día de tu vida, cada día, cuando vos vayas a su presencia, no salgas de allí hasta que sientas que su presencia se manifiesta como hoy. Ese fue el consejo más sabio que recibí de mi pastor, porque yo empecé a cuidar eso día a día. 13, 14, 15 años, 16, 18, 20, 25, 30, 40, 56 años. Esa presencia sigue intacta en mi vida como aquella mañana. Aleluya. Y claro que pasamos por diversas pruebas, claro que pasamos por tentaciones, por luchas y aún por ofertas de este mundo, pero aquel que tiene un verdadero encuentro con Él, nada ni nadie te podrá apartar de ese amor. Aleluya. Y déjame contarte, conocí al Dios de los huérfanos, hoy conozco al Dios de las viudas. Hace 8 años mi esposo partió con el Señor, pastor de la iglesia, un hombre maravilloso, fue mi único novio, mi esposo. Y conozco hoy el Dios de las viudas. Y te puedo decir que Él es tan completo
que Él puede sostenerte en medio del duelo. A los 2 años que parte mi esposo, parte mi hijo mayor. Fue el golpe más fuerte que recibí en toda mi vida. Y hay tratos que a veces no entendemos. Pero déjame decirte, en esta tarde Dios me llevó a una dependencia total. A veces he mirado y como mujer he necesitado a aquel padre que me había abandonado, lo necesité. He necesitado el brazo fuerte de mi esposo, de mi hijo mayor, he necesitado. Pero en medio de toda esa necesidad, Dios me mostró que Él estaba conmigo y que si Él estaba conmigo, yo estaba completa. Aquellos que hoy están en la presencia me están esperando y yo sigo adelante haciendo lo que Dios me mandó a hacer hasta que llegue el día que nos reencontremos. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Quiero que abras tu Biblia allí en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Es una palabra muy conocida, pero déjame entregarte esta palabra en esta noche. Dice: cualquiera pues que oyere estas palabras y las hace. Aleluya. 2 puntos: oír y hacer. Oír y hacer, porque hoy escuchamos mucha palabra, hoy hay palabra de Dios, amado. Estamos en un país donde hay tanta libertad de expresión. Podemos escuchar prédicas en televisión, en la radio, en YouTube, en diferentes lugares, en diferentes medios. Oímos la palabra de Dios, pero déjame decirte que muchas veces estamos oyendo la palabra de Dios, pero hay un punto importante que Dios nos está llevando en este tiempo como iglesia: a oír la palabra, pero ponerla por obra. Oír y hacer la palabra para que verdaderamente podamos comprobar la bendición de Dios. Por eso hay muchas personas que oyen la palabra y no están bendecidas. Yo no sé si a usted le pasa, en mi iglesia pasa. Dios me ha dado una iglesia, allí yo estoy pastoreando en Tablada, una iglesia donde mi esposo me entregó el pastorado cuando ya estaba partiendo con el Señor. Y de verdad eso se lo voy a contar en otra oportunidad porque es un testimonio. Y déjeme decirle que si usted me pregunta si yo me sentí capacitada, jamás. Pero sabemos que cuando Dios nos llama, Él nos va a respaldar. Y sabe, a veces yo veo gente en la iglesia que es ministrada por la palabra. Y digo, ¿cómo puede ser que no sea bendecida? ¿Cómo puede ser que siempre esté en derrota? ¿Cómo puede ser que siempre esté viendo que su hogar se cae, se rompe, se deteriora? El matrimonio, la familia, los hijos. ¿Cómo pueden ser que ellos no puedan experimentar la bendición? ¿Sabe por qué? Porque se oye, pero no se hace. Entonces en esta noche, diga conmigo: voy a oír la palabra y la voy a poner por obra, porque esa palabra traerá bendición a mi familia. Aleluya. Amados, déjame decirte que la primera iglesia es la familia. A veces nosotros nos esforzamos por servir a Dios, nos esforzamos por hacer la obra o por venir a la iglesia y hacer lo que me he comprometido a hacer dentro de la obra de Dios. Pero vos podés hacer muchas cosas adentro de la iglesia, pero si tú no aplicas la palabra primero en tu hogar y en tu familia, estás en falta. La primera iglesia está en mi hogar. Mi familia es la primera iglesia que Dios me dio a pastorear. Aleluya. Y Él te dará gracia para que puedas pastorear bajo la unción del Espíritu
Santo, bajo la sabiduría de la palabra, Él te hará un varón y una mujer sabia y entendida para poder pastorear tu familia. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Dice, pues cualquiera que oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Diga, mi casa está edificada sobre la palabra. Oh, Ramandoremei Sharamai. Oh, sobre la palabra. Amadas, amados, hijos, padres, la palabra es muy clara y en este último tiempo lo vemos. No hay mucho que hacer para ver. Vemos padres contra hijos, hijos contra padres, matrimonios enfrentados, hermanos enfrentados a muerte. El pecado ha ocasionado esto desde el principio. Vemos el enfrentamiento de Caín y Abel. Y vemos cómo el pecado ha entrado en la raza humana y ha traído enemistad, ha traído rebelión, ha traído pelea, ha traído disensión. Esto es lo que trajo el enemigo, esto es lo que trajo el pecado. Pero vos y yo estamos plantados en la palabra. Vos y yo oímos la palabra y la hacemos. Y si oímos la palabra y la hacemos, vamos a desarraigar la maldición hereditaria y generacional de nuestra familia. Aplaudile con ganas, porque le estás aplaudiendo a su palabra. Amados, sobre mi vida había una maldición hereditaria. Mi madre ejercía prostitución. Mi madre terminó asesinada. Mi madre terminó bajo las influencias del alcohol. La separación, la ruina, la miseria, comer en un basural llenos de granos de piojo. Esa era nuestra herencia, esa era nuestra maldición generacional y hereditaria. Amados, pasaron los años y mi hermano se aparta de Dios. Apartarse de Dios le costó la vida. Con 32 años, en un asalto le dan un balazo en la aorta y parte en segundos. Amado, esa era la maldición generacional: muerte, destrucción, hambre, miseria. Amados, cuando yo entendí que verdaderamente no era oír la palabra, sino aplicarla en mi vida, hacerla, vivirla de verdad, entonces allí cortaba la maldición hereditaria y generacional. Mi madre tenía 26 años cuando fue asesinada. Mi hermano muere a los 32 años. Amados, yo entendí que se quebraba esa maldición cuando yo me desprendía de mi ADN, familiar, sanguíneo, mi ADN de maldición, y comenzaba la sangre del Cordero de Dios a correr por mi vida, a limpiarme de todo pecado. Vino una transfusión de vida, se cortó la maldición hereditaria y generacional. Yo volví a nacer, en Cristo Jesús. Yo soy una nueva vida. Aleluya. Yo no sé cuál es la maldición generacional que te sigue. Y muchas veces el enemigo busca la manera de atarnos con el temor. Padres que mueren de cáncer, inmediatamente atribuí: si mi padre tuvo cáncer, entonces yo soy propenso. Corta la maldición, porque vos sos propenso a vivir para la gloria de Dios. Aleluya. Corta la maldición hereditaria y generacional. Claro, mi padre era un violador, pues tu padre estaba atado en el pecado. Vos fuiste libre por el poder
Jesucristo. Por eso estás en este lugar, en esta noche. Oh, Ramandorobo, que amado, se puede oír y aplicar la palabra. Entonces mira el privilegio. Dios mismo dice, te compara. Aleluya. Dios te compara. Dios te está comparando a una mujer y a un hombre prudente que está edificando su casa sobre la roca. Si tu casa se edifica sobre la roca, se edifica sobre esa roca que jamás caerá, jamás que vendrá la ruina. Amados en el Señor, yo no sabía cómo formar una familia. Cuando yo conocí a mi esposo, un hombre que Dios preparó, yo tenía miles de complejos porque a los 7 años había sido abusada. Cuando los hombres se acercaban a mí y levantaban una mano, yo me estaba atajando porque creí que me iban a golpear o me iban a manosear. Tenía repulsión hacia los hombres, tenía repulsión hacia las mujeres porque solo me golpeaban y me hacían trabajar y eran injustos conmigo. Y me he sentido lo peor, lo más despreciable. Me he sentido nada. Sé lo que es sentirte nada. Sé lo que es sentir que mejor que te venga la muerte que vivir la vida que llevaba. Oh, yo sé lo que es pasar por eso. Sé lo que es pasar por el hambre. Sé lo que es pasar por el desprecio. Sé lo que es el abandono. Pero déjame decirte que en medio de toda esa lista conocí a uno que jamás me abandonó, porque él llegó hasta la muerte y muerte de cruz para darme libertad, y lo hizo por vos y lo hizo por mí. Eso nos muestra que jamás nos ha abandonado. Cuando yo me casé, no sabía ni siquiera cómo ser una esposa, pero estaba llena de Dios, estaba llena del Espíritu Santo, y solamente con mi escaso conocimiento, porque empecé mi primer grado, chicos, casi a los 13 años, yo aprendí a leer con la Biblia. No sabía leer, era una ignorante. Pero amados, era ignorante de la letra, era ignorante de un montón de cosas, pero no era ignorante de su presencia. Como conocí aquella mañana y busqué que todos los días esa presencia arda en mi vida, la cuidé como a mi propia vida. Y esa es la presencia que me sostuvo hoy con 56 años predicando el Evangelio. Oh, no soy una mujer con una gran capacidad, pero sí sé que su presencia va conmigo, y si su presencia va conmigo, entonces conquistaremos lo que Él nos llamó a conquistar. Y lo primero es la familia. Dios me dio 5 hijos preciosos. Yo no sabía lo que era la mesa familiar, porque yo fui criada. Tenía que trabajar para comer con mis 12, 13, 14 años. Supe, con mis 14 años ya era oficial de planchadoras, costurera. ¿Qué era lo que no hacía? Pero déjeme decirle que Dios me enseñó a ser madre.
Dios me enseñó a enseñarles a mis hijos a guardar la palabra y amarlo a Él. Dios me enseñó a ser una esposa que cuidé hasta el último segundo. 30 años de matrimonio. Mi esposo se fue diciéndome: ¿viste la mujer de Proverbio 31? Yo la encontré. Y no porque esté jactándome, sino, amado, lo digo para la gloria de Dios, porque no estamos solos. Cuando yo quedé viuda, mi esposo parte. Mi esposo cayó arreglando el techo de la iglesia, 6 metros. Tuvo una caída que rompió desde allá arriba, cayó, vino de cabeza y con la cabeza parte una mesa, así que una parte del cerebro murió. Fue irreversible porque él quiso llevárselo. Pero era mi único novio, mi gran amor. Recuerdo que me paré después de haber enterrado sus restos, viviendo en el templo. Nosotros teníamos la casa pastoral atrás y adelante todo el templo, un terreno que compramos. Otro día le cuento la historia. Empezamos con una carpita, allí trabajamos con los chicos adictos, comenzamos a ir casa por casa a sacar a muchachos de la adicción. Hoy algunos de ellos son pastores y están sirviendo a Dios, y bueno, Dios nos ha llevado a esa tierra a trabajar, que te lo voy a contar otra vez. Pero recuerdo que me paré en el patio, la casa estaba atrás y el templo adelante, y yo tomé el compromiso. Mi esposo, antes de partir, me entrega al pastorado junto a la cobertura. No había en ese momento nadie preparado. Había otros pastores, pero Dios le había mostrado en el tiempo que mi esposo estuvo en coma algunas cosas que Dios le revela, y él me pide: por favor, tenés que tomar otro, no puede tomar el pastorado. Y yo, amado, lo hice por obediencia a mi esposo y a mi pastor. Otro día le voy a contar cómo Dios me confirmó el pastorado. Yo miré al cielo y en un momento digo: yo no sé dónde anda Robertito, pero si me está escuchando, qué bien me la hiciste, ¿eh? Vos te fuiste a descansar allá y me dejaste con todo esto. Toda mi familia, mis hijos, deudas, un templo. Y yo miré para los costados y digo: Señor, una vez más sé que no estoy sola. Si conocí el Dios de los huérfanos, hoy yo tengo que conocer el Dios de las viudas. Y te puedo asegurar que Dios me enseñó a instruir a mis hijos, me enseñó a enseñarles a amar a Dios con mi ejemplo, no bla, 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 bla. Porque a veces hablamos mucho y no hacemos nada. Perdón, es fuerte, pero perdón. Pero no hay mejor manera de ganar la familia con el testimonio de que Él te sostiene. Mis hijos me vieron de pie en medio de la tormenta. Mis hijos me vieron glorificar a Dios en medio del duelo. Mis hijos me vieron servir a Dios en medio de la adversidad. Jamás escucharon una queja de su madre, y ellos hoy aplican el mismo sistema para amar a Dios. Aleluya. Por eso déjame decirte en esta noche, no voy a poder ir más allá porque hasta aquí el Señor me está marcando, pero cualquiera pues que oye la palabra, aleluya, y la aplica, la vive de verdad, Dios mismo te está comparando como un hombre o una mujer o un joven prudente que tiene su vida, su casa, su descendencia fundada sobre la roca. ¡Aleluya!
Hay dos fundamentos que el Señor usará en tu vida para la familia. El fundamento del amor y el fundamento del perdón. El matrimonio. Yo me casé en el año 1978. Y sabe que hemos pactado delante de Dios amor y fidelidad. Pero déjame decirte que con el tiempo fuimos desarrollando el pacto. Porque en el momento del enamoramiento, donde está toda esa fantasía del casamiento, de que dejamos de ser novio y ahora nos vamos a casar, y ese amor y tantas cosas tan lindas que se viven, después se va desarrollando con los años. Y hay un fundamento que se debe dejar desarrollar en la familia. Se llama amor, pero también se llama perdón. Primeramente el perdón entre cónyuges, el perdón entre hijos y padres, padres y hijos. Amados, yo estoy trabajando allí en Tablada, abrimos un anexo en Ciudad Evita. Amados, ministro cantidad de adolescentes y de jóvenes. La mayoría son delincuentes, andan armados, llegan a la iglesia con sus flores de marihuana, con sus papelillos de cocaína, armados, llenos de odio, y vos llegás a hablar con ellos y a veces ni siquiera hablo, sino los miro y los abrazo, y cuando los miro y los abrazo ya se desarman. Ya empiezan a sacar. ¿Sabe por qué? No, porque no es con palabra, no es con fuerza, amado, es con el amor de Dios. Y no es ese amor humano, sino no es el amor fileo, sino es el amor ágape, el amor de Dios, que es tan grande, que se lleva el temor, que se lleva todo aquello que muchas veces produce barrera. Déjame decirte en esta noche que la iglesia del Señor fue puesta con el único propósito aquí en la tierra de reconciliar los hombres con Dios. Pero ¿cómo reconciliaremos si nosotros no estamos reconciliados? Hola. ¿Cómo reconciliaremos si vos no estás reconciliado con tu hermano, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus suegras, con tus suegros, con tus cuñados, con tus primos? Amado en el Señor, me dijeron que esta era una reunión familiar. ¿Y sabe qué estoy sintiendo en esta noche? Que están cayendo fortalezas, que están cayendo planes del enemigo que se habían levantado para destruir. Amados, este debe ser un año diferente. Antes que terminemos el año, tus hijos van a volver a casa. Oh, antes que terminemos este año, tu hogar se restaura. Antes de que termines este año, pedirás perdón a tus padres y tus padres te abrazarán y van a ver en vos la transformación y van a venir a Dios a causa de ti. Aleluya, gloria a Dios. Aquel que oye la palabra y no la pone por obra, no la aplica a su vida, no la vive, Dios mismo nos compara a un hombre insensato, imprudente. ¿Cuánto Dios nos viene hablando?
Oh, Ramandarabakaba y Sharayakia. Yo no sé si vos tenés contacto con tus hijos. No sé si tenés contacto con tus hijos. Quizás algunos sí, otros no. Cerra tus ojos. Yo no sé si tenés contacto con tus padres. No sé si tenés contacto con tus hermanos, con tus suegros, con tus primos, con tus tíos. Pero algo está sucediendo en el mundo espiritual, porque la palabra es poderosa. Estamos en tiempos donde Satanás está devorando los hogares, donde busca que haya disensiones, habladurías, traiciones entre hermanos, entre primos. Amados, no estamos hablando de la iglesia. Por lo general recibimos esta palabra para la iglesia, para la relación con mi hermano en Cristo. Pero más allá de tu hermano en Cristo, hay una familia que tiene tu sangre. Hay gente que quizás, como mi padrastro asesinó a mi madre. Amados, cuando yo entendí que ese hombre había matado a mi madre, cuando yo entendí que ese hombre la había asesinado y prendió el fuego la casa con mi madre, amado, la furia que se desató en mi interior no te la puedo explicar. Pero con mi debilidad y siendo una jovencita, nació en mí un deseo de venganza. Con mis 16, 17 años, solo pensaba en mi madre y parecía que oía los gritos cuando ella se estaba quemando. Pero llegó un momento donde ya la palabra estaba en mí, ya el Espíritu Santo me había bautizado. Tenía que seguir trabajando con mi vida, con esa vasija para darle forma, para poder usarla al fin. Entonces tuvo que trabajar conmigo. Y el área que tuvo que trabajar fue el área del perdón. Y yo tuve que sentarme a pensar en mi padrastro y pensar que lo tenía que perdonar. Amados, quedé huérfana a los 6 años. Y yo pensaba en ese hombre y decía, no puede ser que sea tan maldito. Y si vos me preguntás, humanamente le deseaba lo peor, pero había algo que se había metido adentro mío que se llamaba Espíritu Santo, que trajo en mí convicción de pecado. Entonces yo tuve que empezar a liberar perdón hacia el asesino de mi madre. Y cuando oigo aquella palabra, cuando Pedro le pregunta al maestro, maestro, ¿cuántas veces tú dices que tenemos que perdonar? Y el maestro le dice 70 veces 7. Y Dios hablándome una y otra vez de perdonar al asesino de mi madre, de perdonar a los que me habían violado, a los que habían abusado de mí. Empecé a soltar perdón, hablando con nombre, y empecé a soltar
soltar perdón sobre ellos y le pedí al Señor que los salvara, que en algún lugar donde ellos estuvieran llegara con su palabra. Yo comencé por primera vez a saber lo que era el amor y la misericordia de Dios y pude soltar perdón. Por eso en esta noche te ministro esta palabra. El amor nunca deja de ser. Un hijo, aunque esté en la droga, aunque esté en la cárcel, aunque esté delinquiendo, sigue siendo tu hijo, y a través tuyo tu hijo, tu hija puede ser salvo, puede ser libre. Empezá a perdonar, perdonalo, no importa que te haya desobedecido, que se fue de tu casa, no importa que hizo todo lo contrario a lo que vos le enseñaste. Es tu hijo, es tu hija, es tu padre, es tu madre, es tu hermano, es tu suegra, es tu suegro. Es la primera iglesia que Dios te dio a pastorear, y si aprendemos el pastoreo en nuestro hogar, entonces Dios nos usará para cosas mayores. Vamos, alabe, alabe, por favor. Tremenda palabra. Tengo que cortar acá porque acá el Espíritu Santo, hay más, pero sé que el Señor está haciendo algo, amados. Esto no, mire, yo a veces me llaman, pastora, bien, puede venir a predicar. Hoy vengo media tomada la garganta. Sí, mi amado, como para mí siempre es una honra compartir lo que Dios me ha dado. Y muchas veces me dicen, pastora, ¿usted cobra? No, mis amados. Si yo sé que esta palabra en esta noche trajo transformación a tu vida, a tu hogar, y esta palabra hará en tu vida un cambio, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Aleluya. Ponete de pie, por favor, en esta noche maravillosa, porque hay algo que Dios está haciendo en la familia. Me gustaría, si podemos alabar a Dios con algunos coros de adoración y de alabanza. Y me gustaría en esta noche que oremos juntos por la familia. Yo quiero orar por tu descendencia, yo quiero orar por tu familia, yo quiero soltar en esta noche esa bendición de Dios, porque hay algo sobrenatural que se está moviendo a través de la palabra. Hay algo especial que se está moviendo a través de la palabra en tu corazón y en mi corazón, mis amados. Todavía tenemos un largo camino que recorrer. Todavía Dios te dio vida, y si vos tenés vida, esa vida es con propósito. No es para que vivas atado o atada en la amargura y en el dolor, viendo cómo tu hogar se hunde, cómo tus hijos se hunden, cómo tus hijos se destruyen. En esta noche vamos a edificar nuestra casa sobre la roca. Se llama Jesucristo de Nazaret. Se llama Jesucristo de Nazaret, y por medio de la palabra tu familia será restaurada. Los que se fueron volverán, los que te despreciaron te pedirán perdón. Aquellos que están duros, el Señor tocará sus corazones y cambiarán. Aquellos que te desprecian por la causa de Cristo, aquellos que se burlan, vendrán a ti, te pedirán oración, vendrán a ti, te pedirán un abrazo, porque tu guerra no será guerra de palabra, sino tu guerra va a ser una guerra en el silencio, tomando la palabra
y creyendo que Dios va a hacer lo que vos no podés hacer, porque no es tu palabra, no es tu capacidad, no es tu inteligencia, es el poder y es la palabra de Dios que actuará sobre tu familia. Aleluya. Mientras adoramos a Dios, me gustaría que pases aquí adelante, vos que estás representando a tu familia, vos que tenés una necesidad familiar, vení aquí adelante, porque Dios va a cambiar. No importa el rango, no importa quiénes seamos, amado. Yo como pastora a veces tengo que acudir a la oración, porque mi familia depende de la oración, mi familia depende de mi vida en el altar, mi familia depende de la fe que yo pongo en la palabra. Oh, camanda rebeguendara barabasoja maya rebegue. Créele en esta noche al Señor, créele al Señor. No me mires a mí, decide: Señor, gracias, gracias porque mi familia es transformada. Gracias, Señor, gracias porque se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, se rompen las maldiciones generacionales, hereditarias, se rompen las fortalezas del diablo sobre mis hijos, sobre mi descendencia. Vamos, busca la presencia de Dios, busca su presencia en esta noche. Ahí está el Espíritu Santo. Él va a hacer lo que vos no podés hacer. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo peleo por tu causa, dice el Señor. No levantes un solo dedo. Haz silencio y estad quieto, porque tú verás mi mano, dice el Señor. Oh, ahí está, se están rompiendo cadenas, se están rompiendo. Tú eres